Hola, hola, bienvenidos, ¿cómo están? Yo estoy muy bien y muy emocionado porque hoy les voy a hablar acerca de una novela que he leído hace poco. De hecho la he leído ya 2 veces y es una novela que me encanta. Es una de las mejores lecturas que he hecho en los últimos tiempos. Se trata de El Entenado, de Juan José Saer, una novela que recomiendo desde ya a todos los que estén viendo este video. Creo que es una novela que no es tan leída ni tan conocida como se merece, y por eso espero que este video sirva para animarte a leerla o releerla. Así que espero que te quedes, que veas esta reseña en la que no te voy a destripar la trama en absoluto, pero te voy a dar las razones, los motivos por los que leer esta novela, y te voy a decir lo que vas a poder encontrar para que tú sepas si es una novela que te puede gustar o no. Aunque, como digo, desde ya yo la recomiendo a todo el mundo y rara vez recomiendo yo una novela así a todo tipo de lector. Pero con El Entenado me arriesgo a hacerlo. Antes de entrar de lleno en esta novela, me gustaría hablar un poco acerca de su autor, mi tocayo Juan José Saer, que fue un escritor argentino que yo creo que pasó un poco desapercibido, o desde luego sí hay lectores, Saer tiene lectores, hay personas que lo conocen, sobre todo en Argentina, pero yo creo que no es tan famoso como otros escritores argentinos o hispanoamericanos, y es un escritor que merecería ser, pero muchísimo, muchísimo más famoso y más leído. Saer es uno de mis escritores favoritos. De hecho lo incluí en mi lista de mis 5 escritores argentinos favoritos en un video que publiqué hace ya algún tiempo, pero si revisas el canal lo encontrarás muy fácil y espero que lo veas si no lo has hecho ya, porque está lleno de recomendaciones que creo que te pueden interesar. Y no es solo uno de mis escritores argentinos favoritos, es uno de mis escritores favoritos. Punto. Y esa impresión que yo tengo, esta idea, se confirma y se reafirma cada vez que leo o releo una de sus obras. De hecho, he leído El Entenado 2 veces y además en corto tiempo, algo que no suelo hacer. Yo soy muy de releer y cada vez con los años me hago más relector. Creo que hay un gran valor en la relectura. Creo que cuando somos más jóvenes o cuando estamos empezando nuestra carrera de lectores, ¿no?, tendemos a querer leer muchas novelas. Tenemos como una lista grande de obras que queremos leer los clásicos, queremos leer los rusos, queremos leer las grandes novelas americanas, las grandes novelas francesas, queremos leer los clásicos castellanos, queremos leer a los escritores del boom latinoamericano. En fin, hay muchas vertientes que nos pueden hacer querer leer libros nuevos todo el tiempo. Y hablando de libros nuevos, siempre está la tentación de leer la novedad, el último libro, la última moda, ¿no? Pero bueno, se supone que íbamos a hablar un poquito del autor, pues ahí va. Juan José Saer nació en 1937 en Argentina y falleció en 2005 en París, porque de hecho a partir de 1968 se muda a la capital francesa, abandona Argentina y en Francia se convierte, o bueno, digamos que continúa escribiendo, y allí es donde se convierte en un escritor publicado. Escribe siempre su ficción, al menos en castellano, y se publica en Argentina, y además es un escritor que regularmente visita su país natal, pero siempre ya durante el resto de su vida vivirá en Francia. Allí también tendrá contacto con muchos escritores latinoamericanos, no solo argentinos, sino también peruanos y de otras nacionalidades, como Juan Ramón Ribeiro, que es el gran cuentista peruano del que espero hablar en algún momento, y muchos otros. Juan José Saer escribió varias novelas muy diferentes entre sí, pero todas comparten un universo, un tono y sobre todo un estilo muy meticuloso, muy detallista, una experimentación literaria que, si bien en algunos autores ese tipo de experimentación nos puede cansar, nos puede hartar, nos puede hacer que no comprendamos la lectura, en el caso de Saer esa experimentación siempre, al menos en las novelas que yo he leído de él hasta ahora, da frutos y merece la pena hacer ese esfuerzo extra. Dicho esto, El Entenado, que se publicó por primera vez en 1983, es una novela bastante menos experimental formalmente, o por lo menos se puede leer de una manera un poco más superficial
y la podemos entender al nivel, digamos, de la trama y disfrutarla sin entrar en disquisiciones teóricas acerca del estilo o los juegos narrativos que hace, que sí los hace, pero digamos que pasan un poco más inadvertidos y que por lo tanto, al menos de todas las novelas que he leído yo de Saer, creo que El Entenado es la más accesible para el mayor número de público, y por eso, si te interesa Saer, yo recomiendo empezar por El Entenado. Quizá después leas otras novelas de él como Glosa o El Limonero Real y te parezca que El Entenado no es la mejor, puede que te gusten más las otras, pero yo creo que es una buena manera de empezar porque es una novela relativamente accesible, muy divertida, muy trepidante, muy interesante, de una lectura muy amena, además no es muy extensa. Después siempre hay tiempo para descubrir más el universo Saer, la zona Saer, y ya decidir por ti mismo cuál es tu obra favorita de este gran autor argentino. Cuando digo que esta novela es accesible, espero que no se tomen a mal estas palabras, que no se malinterpreten. No me refiero a que sea una novela facilonga, simplista, simplona, ramplona, no, ni muchísimo menos. Lo que pasa es que es una mezcla de ficción histórica y de reflexión filosófica. Entonces, se puede leer como una novela histórica, más o menos de aventuras, y en ese nivel de lectura todo bien, va a fluir para cualquier lector. Otros lectores van a disfrutar de este nivel de lectura, digamos, pero van a entrar también en la reflexión profunda filosófica que hace Saer en estas páginas, usando precisamente esta narrativa histórica. El protagonista y narrador de esta novela es un joven español del siglo XVI que se embarca rumbo a las Indias a buscar fortuna cuando es todavía lo que hoy llamaríamos un adolescente, pero en esa época era un hombre joven, es un quinceañero, y a lo largo de la historia pues primero cumple 16 y después va creciendo, pero en el grueso de la historia es un joven. Bueno, él se embarca a las Indias, que es como por aquel entonces se conocía lo que hoy conocemos como América, y cuando llega allí es adoptado por una tribu indígena de indios Colastine. Ya anciano, el narrador protagonista, del que nunca conocemos el nombre, decide escribir acerca de sus aventuras en América, en las Indias, en esa tribu indígena y lo que le sucedió después como consecuencia de ello. Está claro que yo no voy a entrar en los detalles de sus aventuras en las Indias ni lo que pasó después. Él lo cuenta aquí. Lo que ocurre es que este narrador protagonista es lo que técnicamente conocemos como un narrador poco fiable. En narrativa hay diversos tipos de narradores y tenemos novelas que están narradas en primera persona, es decir, el protagonista y el narrador serían la misma persona. Bueno, cuando una historia está contada en primera persona, a veces, no siempre, no nos debemos fiar tanto de lo que nos cuenta el narrador. Y cuando ese es el caso, decimos que es un narrador poco fiable. Ahora bien, ¿por qué digo yo que este narrador es poco fiable? Número uno, pues por lógica, por sentido común. El narrador es muy anciano, tiene ya 75 años creo, cuando decide escribir este libro, digamos, y nos está contando una historia que le sucedió a partir de los 15 años y nos la cuenta con muchos detalles. Es muy difícil que tantos años después alguien recuerde lo que le sucedió de una manera tan clara. Aparte, todos sabemos que los recuerdos son engañosos y que lo que recordamos en realidad es una ficción. Pues bueno, esta novela entra precisamente ahí y ese sería uno de los grandes temas, la memoria. Un tema que por supuesto nos remite al maestro Proust y En busca del tiempo perdido, de la cual hice una guía de lectura hace poco, espero que la veas porque es un libro fundamental y desde luego influyó a Saer como ha influido en tantos otros escritores. El narrador del Entenado no tiene mucho que ver con el narrador de En busca del tiempo perdido, pues se trata de una persona del siglo XVI que tiene una mentalidad diferente a la nuestra, con ciertas similitudes, ciertas diferencias. Es interesante entrar en esa mentalidad, o por lo menos en cómo Saer se imagina la mentalidad de aquella época. Pero regresando a esta idea del narrador poco fiable, veamos lo que él mismo, el narrador mismo, nos dice. Él nos hace la advertencia de que no nos podemos fiar tanto de su palabra, y lo hace aquí en la página 34 de la edición de Rayo Verde, que es maravillosa y que si quieres comprar puedes hacerlo si vas a la descripción de este video y le das al link que allí he colocado. Lamentablemente solo personas que estén en España pueden comprar
el libro a través de ese link, pero si estás en cualquier otro país puedes entrar y por lo menos puedes ver los detalles del libro y así buscarlo en tu librería más cercana. Bueno, pues lo que dice aquí el narrador es: un día después de haberlos visto por primera vez, refiriéndose a los indios, ya estaba tan habituado a ellos que mis compañeros, el capitán y los barcos, me parecían los restos inconexos de un sueño mal recordado. Y creo que fue en ese momento que se me ocurrió por primera vez, a los 15 años ya, una idea que desde entonces me es familiar: que el recuerdo de un hecho no es prueba suficiente de su acaecer verdadero, del mismo modo que el recuerdo de un sueño que creemos haber tenido en el pasado, muchos años o meses antes del momento en que estamos recordándolo, no es prueba suficiente ni de que el sueño tuvo lugar en un pasado lejano y no la noche inmediatamente anterior al día en que estamos recordándolo, ni de que pura y simplemente haya acaecido antes del instante preciso en que nos lo estamos representando como ya acaecido. Bueno, esto te da una idea no solo de este narrador poco fiable, pero también del estilo en el que está escrito la novela, y eso creo que te puede decidir si quieres leerla o no. Esta novela está ambientada en el siglo XVI, en la época en la que los españoles estaban todavía conquistando partes del continente, en este caso una parte de lo que hoy en día sería Argentina, pero sería anacrónico decir que esta novela está ambientada en Argentina, puesto que ese concepto todavía ni siquiera existía, claro. De lo que se trata aquí es de ver ese choque, de ficcionar, de imaginar ese choque entre un europeo y unos indígenas, en este caso unos indios colastinés, y lo que podría pasar. Claro, está escrito aquí desde el punto de vista del conquistador, pero dado el tratamiento que le dan a este joven en la tribu y las aventuras que allí le suceden, podríamos pensar en quién es en realidad el conquistado, sobre todo teniendo en cuenta cómo ese encuentro cambiará para siempre la perspectiva y la mentalidad de nuestro protagonista de maneras insospechadas y sobre las que él ya en su vejez y ya de vuelta en Europa reflexiona y escribe en esta novela. Debió de haber sido impresionante el trabajo de investigación que Saer tuvo que haber realizado para escribir esta novela, puesto que es obvio que está basada en aquellas crónicas de conquista del siglo XVI que hoy en día podemos leer. Hace un gran trabajo con el lenguaje, sobre todo porque al mismo tiempo es capaz de reproducir el lenguaje del siglo XVI y la mentalidad del siglo XVI, no solo el castellano, sino las ideas, la ideología, la importancia de la religión, pero al mismo tiempo lo hace de una manera que es perfectamente legible para los lectores del siglo XX cuando se publicó y para nosotros en el siglo XXI. Es una novela muy fácil de leer, no hace falta que leas ninguna crónica de conquista, ni que hayas leído El Quijote, ni textos del siglo de oro. Esto puede ayudar un poco para familiarizarte con el lenguaje, pero no es necesario porque Saer no sé cómo consigue traernos ese lenguaje del siglo XVI hasta hoy sin caer en ningún anacronismo, por lo menos no que yo haya detectado. Es perfectamente legible, pero al mismo tiempo nos evoca esa época tan interesante, tan fascinante que fue la época de expansión imperial. Una razón para leer esta novela, aparte de las aventuras que le suceden a nuestro entenado, a nuestro protagonista, es también la descripción que Saer hace de este choque de culturas y de la tribu colastiné en particular con la que se encuentra este joven. Todo está narrado desde el punto de vista europeo, occidental, como es lógico, pero es un joven que no tiene tantos prejuicios en realidad y que está abierto a entender y que acaba comprendiendo bastante bien esta sociedad. Aunque hay aspectos, por ejemplo, las personas de la tribu con las que nuestro entenado tiene que vivir y vivirá durante años, son antropófagos, es decir, ellos comen seres humanos, comen a otros hombres que pueden ser españoles o de otras tribus, da igual, seres humanos. Y lo que sucede en estas ceremonias está contado de una manera muy detallada que no cae en lo grotesco, sino al contrario, es de una gran belleza narrativa y es uno de los puntos fuertes de esta novela. Pero yo sí recomiendo esta novela
a todo lector, como dije al principio. Cuando digo a todo lector me refiero, claro, a todo lector adulto. A mí no hay nada en esta novela que me chocase, que me echase para atrás, que me hiciese cerrar el libro, que me repugnase. Al contrario, porque la belleza del lenguaje es tal, y él lo cuenta de una manera que por más que yo les intente explicar cómo lo cuenta, no puedo llegarle ni a la suela de los zapatos a Saer. Entonces, léanlo y juzguen por ustedes mismos. Al estar esta novela escrita como una reflexión que una persona anciana hace sobre una experiencia vital, radical y transformadora, esta novela es una reflexión acerca del pasado, de la memoria, pero en concreto es la reflexión de un personaje, el llamado Entenado, sobre su encuentro con una tribu indígena. Entonces hay toda una reflexión acerca de este choque cultural, de este choque de los dos mundos. Claro, todo esto no es del siglo XVI, es una reflexión que hace un escritor del siglo XX acerca de algo que sucedió y que nos afectó a todos, a Saer, a mí y a ustedes, todos los hispanos del mundo, todos los españoles, argentinos, venezolanos, cubanos, mexicanos, guatemaltecos, etcétera, etcétera. Somos resultado de esta historia, de este choque de culturas, de esta expansión. Y aquí hay una reflexión bellísima acerca de lo que fue o pudo haber sido aquel encuentro, sin idealizar, sin juzgar, sin castigar moralmente ni a unos ni a otros, simplemente haciendo una reflexión más metafísica sobre la propia naturaleza humana y sobre el universo. Y lo hace a través, como digo, de la memoria. Es un libro que puede parecer sencillo, que es breve, pero que tiene unas capas de profundidad impresionantes y que funciona tan bien. Y como yo lo releí, recomiendo releerlo. Si es una novela que quizás hayas leído hace algún tiempo y bueno, te haya entretenido, te recomiendo que la releas ahora con esta perspectiva nueva que espero estar dándote en este video, porque creo que puedes descubrir mucho y te puede hacer pensar, y los pensamientos que vas a sacar de esta novela van a ser muy, muy, muy interesantes. Por eso digo que esto no es una novela histórica, porque las novelas históricas, y que conste que yo no soy un gran lector de novela histórica, pero yo creo que tienden a idealizar, a simplificar, a hacer una historia de buenos contra malos, sean del momento que sea. Puede ser una novela histórica de la Inglaterra medieval, puede ser una novela histórica sobre la conquista de América, puede ser una novela histórica sobre la China imperial o sobre cualquier cosa. Yo creo que hay esa tendencia a que el género de novela histórica sea algo como más fácil, simplón, que no nos haga pensar, un mero entretenimiento. Y por eso no le pongo la etiqueta de novela histórica al Entenado, aunque sí tiene elementos de novela histórica. Pero aquí Saer no simplifica, no idealiza, y de hecho se nota ese rechazo a simplificar estas interacciones y estos entre diferentes culturas tan diferentes como podía ser la cultura europea, católica, española del siglo XVI y la cultura específica de aquella tribu Colastiné, porque él tampoco generaliza, no habla de los indígenas, es una tribu en concreto. Y de hecho aquí también podemos vislumbrar diferencias entre esta tribu y otras tribus vecinas, y cómo las diferencias y las separaciones entre ellos contribuían a la mentalidad, a la cosmovisión de estas personas, y la imposibilidad de que ambas cosmovisiones, ambas visiones del mundo y del universo, como pueden ser la católica, española, europea, de aquella época, y la que tiene esta tribu, como estas dos visiones son, no solo van a entrar en choque, en conflicto, pero son incompatibles. Todo eso, aunque parezca mentira, está aquí en esta novela, que no es una novela aburrida, no es una novela llena de largas disquisiciones filosóficas, ni mucho menos. Es una novela trepidante con una trama que engancha, más o menos lineal. Hay algunos saltos en el tiempo, pero se sigue bastante bien y te puede divertir, como digo, si la lees a ese nivel de trama, pero creo que merece la pena profundizar un poquito más aquí en El Entenado. Si quieres ir más allá de la trama, los grandes temas de esta novela son la realidad, la memoria, la identidad individual, la barbarie, la civilización, en fin, temas que vemos mucho en la literatura hispanoamericana. Lo de la civilización y barbarie me hace pensar, por ejemplo, en Doña Bárbara, una novela que espero reseñar en algún momento, famosa novela venezolana, por supuesto, de Rómulo Gallegos, pero aquí va más allá. No se trata de
una división tan clara entre civilización y barbarie. Sí hay el contraste entre la Europa o la España civilizada, entre comillas, con muchísimas comillas, y la tribu bárbara también con muchísimas comillas. Aquí vemos ese choque, pero al mismo tiempo vemos que la brutalidad y la violencia existen en ambas sociedades, se manifiestan de maneras distintas, pero existen en ambas sociedades, y esto es lo que lleva al protagonista, narrador, y a nosotros como lectores, a cuestionarnos nuestra cultura, nuestros valores y la historia del continente y la historia de España, de Europa y la historia del mundo en general. Desde luego que no podría parar de hablar acerca de esta novela. Hay tantas cosas que se pueden decir y que nos hacen pensar y que seguramente nos van a llevar a otras lecturas también. Por todas estas ideas y por otras que seguramente se me hayan quedado en el tintero, yo creo que El Entenado merece ocupar un lugar mucho más preponderante dentro de la literatura en español y de la literatura hispanoamericana. Creo que es una novela que le puede gustar a aquellos que hayan leído Cien años de soledad de García Márquez y que pueden encontrar que esa novela es bien superior, o por lo menos nos ofrece una perspectiva diferente de la historia de América Latina, pero también la pongo a la altura de grandes novelas universales con las que yo la emparento. Por ejemplo, ya mencioné En busca del tiempo perdido de Proust, nada más y nada menos, pero también, por ejemplo, Corazón de las tinieblas de Joseph Conrad, o también, en el marco ya más latinoamericano, Pedro Páramo de Juan Rulfo. Sin duda, El Entenado es una de mis novelas favoritas desde ya, la he leído 2 veces y hablando de ella hoy me da ganas de volver a leerla, pero no lo voy a hacer porque hay que seguir adelante y leer más libros para poder traer aquí las reseñas para ustedes, que sé que les gustan mucho. Bueno, pues muchas gracias por ver este video hasta el final. Espero que lean El Entenado y espero que me hagan saber sus opiniones acerca de esta novela y de esta reseña en los comentarios. Como siempre, nos vemos en el próximo video. Felices lecturas.